días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea el momento en el que estés mirando esto, te damos la bienvenida al cuarto programa de Paritarias Libres, en este espacio en el que intentamos hacer un repaso por los temas más relevantes de la semana con una vuelta de rosca distinta. Como siempre, Germán Paladino, buenos días, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Cami? ¿Todo bien? Con un poco menos de frío que el anterior capítulo, porque la producción ha escuchado el reclamo. Escuchó, la Y producción. hoy cuando hay que llegamos había una estufa. Hay que reconocerlo, lo Así agradecemos, que el muy aplauso bien, también muy bien fue ahí. para eso. Y además se sumó el mate. Sí, que no sumamos estaba mate, el no mate. estaba, nos mata, no estaba. No sé por qué no Necesitamos estaba, sticker, ¿no? Porque lo seguimos tomando siempre en los cortes, antes, después, pero tenía que estar acá en la mesa desde ya, es parte de las paritarias. Y obviamente vos estabas hablando del frío y yo tengo que decir que, viste que se dice que uno tiene que elegir las batallas, ¿no? Y yo hay una que no quiero dejar por nada en el mundo y que es pelearme con la gente que defiende el frío desde el 21 de junio hasta el 21 de septiembre. Y esto no lo hablamos igual fuera del aire, así que espero no desilusionarme en este momento, querido compañero. Pero usted, si se tendría que enmarcar en algunos de los dos teams, ¿cuál sería? Me gustaba mucho el frío hasta este invierno, Bueno, hasta estos días. Menos mal. Sí, me gustaba, porque, no sé, está bueno, puedes combinar algunas prendas, vestirte de otras maneras, está bueno, me gusta. Pero no sé si es una cuestión de edad, lo estoy sufriendo mucho. Estos días de frío estoy sufriendo mucho y me dan ganas de estar en una playa o con 32 grados de calor. Puede ser igual el tema. Así que diría que soy de la team edad. calor si me tengo que definir. Me parece En muy alguno de bien. los dos bandos. Menos mal que cambiaste justo este año, porque si no íbamos a estar en un problema. ¿Vos en sos esta full calor? apertura. Yo soy full calor, obviamente. Para mí no hay nada más lindo que poder ir con la ropa tranquila, sin tener que ir con 800 camperas puestas, que sos una cebolla que te va sacando siempre algo, porque depende del lugar en el que entras, hace más calor, más frío. Debo admitir que estéticamente es un poco superior al invierno. Sí, total. La ropa de invierno es más linda. Yo nací en invierno, nací el 5 de agosto, igual debería ser quizás un poco más team invierno, pero la verdad es que disfruto mucho de la brisa esa del veranito, ¿no? De que te refresca un poco la noche, que te dan más ganas de hacer cosas. A mí particularmente el invierno, de lo único que me dan ganas es de quedarme acostada y no salir a ningún lado. Y bueno, no nací en cuna de oro, así que no estaría pasando. Hay días de calor complejos también. Sí, Más en la obvio. ciudad de Buenos Aires, 2 de la tarde, que tampoco podés estar muy afuera y tenés que buscar algún refugio donde haya aire acondicionado. Eso es verdad, pero bueno, no nos vayamos No, a los extremos. no romanticemos el calor. No nos vayamos a los extremos en ningún tema, tampoco en el frío ni con el calor. Y acá el equipo de Paritarias Libres, a ver si le decimos que levante la mano el team calor, a ver. Si somos mayoría, el team invierno, ya está, no existen, chicos, ni siquiera levanten las manos porque les contamos. El economista tiene invierno, ¿no? El economista, ¿y lo tomamos como un dato relevante eso? Para... Frío. Frío. Un tipo frío. Un tipo, bueno. Tipo de los números. Hay que pasar el invierno, decía un viejo. Acá dicen, claro, ¿quemo? Hay que pasar el invierno, decía un viejo economista. Hay que pasar el invierno, decía un viejo economista, así es. Y obviamente que desde el momento en el que Messi dijo que era team verano, me parece que ya la balanza se movió mucho para un lado. Quizás lo estoy diciendo yo, que ya dije que era muy team verano y no suena muy objetivo que digamos, pero si se lo dice Messi... Habrá vivido está. pocos inviernos, Messi. Vos decís, y Sí. Maradona no sé, pero no tengo pruebas ni tampoco dudas de que también es Y team el verano. Diego lo veo ¿no? verano, lo veo muy verano. Sabemos Diego. de verano, Sí. Diego, obviamente que sí. Y uno puede elegir, obviamente, lo que más le guste. De eso se trata. El tema es cuando esto empieza a afectar la salud. Ahí ya deja de ser gracioso, ya dejamos de estos debates banales para pasar a temas que son realmente importantes. Y con toda la cuestión de los cambios climáticos, ¿no? de los cambios repentinos de temperaturas, de repente empiezan a pasar cosas que afectan a la gente, afectan a la salud, y eso es algo que esta semana también tomó mucha relevancia porque durante el fin de semana hubo un cambio brutal de la temperatura. Si bien ya estábamos en invierno, más o menos venía como algo más primaveral, no era tan tremendo. El sábado la temperatura bajó por completo. En este momento sigue vigente una ola de frío extrema para algunas partes del país. Y en la ciudad de Buenos Aires, donde nos encontramos nosotros particularmente, este fin de semana fallecieron 3 personas en situación de calle. En el verano también hay gente que fallece. De hecho, hay un informe que se publicó, hecho por científicos en la revista The Lancet, donde decía que en el 2022 América Latina sufrió más muertes, un 140% más de muertes de los últimos 20 años justamente por esta ola de calor, lo cual es un número
tremendo. Y también en el invierno sucede algo parecido, pero ¿sabes lo extraño? Que no hay muchas cifras oficiales con respecto más que nada a la gente que vive en situación de calle. Porque vos decías, ¿no? Tenés frío, tenés calor, más o menos. Al tener un techo te la podés rebuscar de cierta manera, a pesar de ahora que con la suba de los impuestos y demás, el tema del uso del gas y la electricidad es un tema. Teníamos, ¿no?, a un presidente que decía que había que abrigarse adentro de casa para poder bajar un poco el tema de los valores en las tarifas. Pero la gente que está en situación de calle no puede elegir. Está a la intemperie y esto se vio reflejado justamente este fin de semana con estos 3 fallecimientos que se dieron en los barrios porteños de Palermo, Once y Retiro. Y en base a esto empezaron a hablar personas que participan activamente de distintas organizaciones y espacios que ayudan. Por suerte se ve mucha gente en la calle dando una mano, llevando un plato de comida, una frazada o dando algún tipo de ayuda. Pero también están los centros del gobierno de la ciudad, esos que aparecen los flyers que llama el 108. Y en base a esto también se generaron algunas cuestiones, como la que manifestó también en la televisión pública Horacio Ávila, quien es referente de la organización Proyecto 7 y que nos pareció interesante traerla a colación para poder hablar un poco más sobre este tema. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene 46 dispositivos funcionando. Para nosotros es insuficiente por la cantidad que hay. Hoy creemos que hay más de 12.000 personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. Pero el tema es que vos tenés que llamar a la línea 108 para que la línea 108 mande un móvil y ese móvil recoja a la persona y recién ahí, con ese traslado y esa derivación, puede ingresar a algún centro de inclusión. Nosotros creemos que la gente no debe estar en la calle. Somos una organización que trabajamos para eso. Después, si los dispositivos existen y hay fallas, hay que mejorarlos, pero no vamos a decir nunca que la gente no debe ir. Yo creo que si es vecino o vecina, o si lo transitas permanentemente cuando vas al laburo, cuando vas a estudiar o cuando vas a cualquier lugar, es acercarte, tratar de entablar un vínculo, ver cuál es la necesidad de esa persona y tratar de ayudarlo lo más que se pueda. Desde ese lugar creo que todos podemos hacer algo y está bueno poder hacerlo. Bueno, acá Horacio contaba un poco sobre esto, ¿no? Que hay mucha demanda de gente viviendo en situación de calle y hay muy pocos lugares para poder recibirlos. Y además pasan otras cosas, ¿no? Ahora hay muchos periodistas que hacen trabajos de campo, que salen a hablar con la gente para ver realmente cómo viven en diferentes situaciones. Y a mí me llamó mucho la atención un informe que hizo la usuario Bren Careto, que es también una de estas periodistas que hace este tipo de trabajo, donde fue a la zona de microcentro, hablaba con gente, hizo esto de llamar al 108 a ver cómo funcionaba y acompañó a un señor de unos 65 años que había trabajado toda su vida o mayor parte de su vida en aerolíneas argentinas, se jubiló, falleció la esposa, entró en depresión y terminó viviendo en la calle. Y lo que a mí me llamó particularmente la atención fueron que los comentarios eran como un nivel de decir, bueno, que se joda, hizo las cosas mal, tomó malas decisiones. Un montón, realmente. Uno a veces entra a ver y dice, che, bueno, esto será un troll, será un bot, será una máquina. No, eran personas comunes y corrientes que tenían fotos de que te daban a entender que no, que son personas reales y que están pensando eso. Y me llama la atención y me hace pensar, ¿será real eso, ese nivel de deshumanización o es algo de las redes? Porque después cuando vemos colectas o situaciones solidarias, el argentino también está siempre dando una mano, ¿no? Entonces me lleva a pensar eso, ¿no? ¿Vos qué sensación te da con esto? A ver, si nosotros entramos a la discusión de la insensibilidad de ciertas personas sobre la situación de otras, bueno, habría que hacer otro tipo de estudio. Me parece que nos tenemos o nos debemos centrar en lo que puede hacer el Estado cuando hay estas situaciones de gente en situación de calle. Más en un estado como el de la Ciudad de Buenos Aires, que durante 12 años no ha tenido políticas para los sectores más marginados o los que están en situación de calle. Y sí, te abren los centros de integración social, que vos con el 108 llamás y llevas a la persona o la persona tiene que ir voluntariamente, pero cuando trabajás con la gente en situación de calle, a nosotros nos pasó en la Comuna 15, te encontrás que hay un montón de situaciones que no tienen nada que ver con que quiera ir o no.
sino con una lógica que se da en la calle de cuidar su territorio, Claro. de cuidar sus pertenencias, de que cuando va a los lugares están poco controlados y por ahí son peores los lugares a los centros a donde va. Bueno, eso que- denunciaban mucho en estos que la testimonios, calle. ¿no? Entonces creo que hay como abordar a cada persona, que es un mundo, y gracias a Dios están las personas solidarias que se organizan y salen a contener esa situación, como los compañeros de Proyecto 7, que no solo le dan refugio, comida y abrigo, sino también que tratan de insertarlos en procesos productivos. Ellos hacían un Total. alfajor Ujú. en lo que fue el proyecto, creo que estuvo antes de que pierda Alberto el gobierno, 2023. Habían sacado un modelo productivo de un alfajor que lo hacían con la gente en situación de calle. Les ayudan a terminar el secundario, hay todo un abordaje integral Claro, no que es solamente dar un espacio para dormir. que la ley de la Ciudad de Buenos Aires no lo atiende. Entonces me parece que hay que trabajar en alguna propuesta que ataque de manera integral la problemática. No es solo el espacio donde va a dormir, es qué pasa después cuando sale de ese centro, cómo se relaciona, qué pasa con la familia. Hay toda una situación que hay que abordar. Son 12.000, creo que con el presupuesto que hay en la ciudad se puede abordar tranquilamente con esa cantidad. Pero bueno, termina siendo una decisión política. Y ahora con un paraguas nacional donde aumenta la insensibilidad, donde la ley del sálvase quien pueda o del más fuerte está reinando, me parece que vamos a ir más a una lógica en que esas situaciones se dejen estar. Y a mí me parece, no sé, vos caminás por la calle, pero a mí me parece que cada vez hay más. Hay un montón más. Cada Y vez sobre hay todo más. se los ve en lugares como en los subtes o estaciones de trenes, ¿no? Donde hay un techo, un lugar para resguardarse. Es increíble cómo está creciendo, es notorio, ves familias enteras durmiendo en la calle, por lo cual, bueno, ellos dicen, no hay un relevamiento oficial, salvo el que hacen ellos y también desde Red Solidaria, pero no hay datos oficiales que te puedan decir exactamente el número de gente viviendo en la calle, pero sí calculan que son más de 12.000 y que va en aumento. Sí, ¿no? y después entras en la problemática del alquiler. Claro. Porque lo que está sucediendo si uno es más observador, lo que está sucediendo con la gente en situación de calle, el que está hace mucho tiempo, vos te das cuenta cómo tiene las medias, las zapatillas, la ropa. Bueno, caminá y vas a ver que las medias están blancas, que el jean está casi nuevo. Son personas que perdieron el poder adquisitivo para poder alquilar y no les queda otra que la calle, porque no tiene una red de contención familiar o de amistades que lo puedan cubrir y terminan en los andenes de subte. En estos lugares, exacto. Y sabemos que es algo que va en crecimiento, lamentablemente, ojalá que no suceda, pero los hechos nos están confirmando que esto sí es así. Y por suerte, como yo te decía, esto nos lo cruzamos en las redes, pero me parece que el sentimiento real de las personas va por otro lado, ¿no? Que siempre se involucra, la gente solo le ayuda a la gente, es una frase que aparece, pero que es real, que se condice con los hechos. Y quiero también justamente recomendar, recién cuando hablaba Jer, estaba buscando el flyer de la gente que va a ser un festival el próximo lunes 8 de julio que se llama Que no calle, donde se le rinde un homenaje a Mercedes Sosa, a la gran negra, gran valor del país, donde son 20 centros culturales de la ciudad de Buenos Mirá. Aires que se organizan para llevar a cabo una jornada solidaria. Justamente ellos destacan en medio de esta situación económica tan crítica, dicen, nos es imposible quedarnos callados y por eso invitan a organizarse para devolverle a la cultura la potencia transformadora que pretenden borrar. En este día van a estar recolectando justamente abrigos, frazadas, ropa, camperas, zapatillas, comidas, también alimentos no perecederos, también descartables, ¿no? Lo que son vasos térmicos, bandejas, ¿no? Que permiten comer y guardar cosas, termos, higiene personal, ¿no? Elementos que puedan servir. Los invito a que lo sigan a JJ Circuito Cultural, ahí está detallado todos los conjuntos musicales que van a estar y todo lo que se reúne, quienes participan, así que nos parece importante también difundir este tipo de eventos para dar una mano de alguna manera y obviamente es un llamado a la solidaridad y esperemos que el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional obviamente también tome cartas en este asunto, ¿no? Sí, mientras el Estado no esté presente, lo que hay que hacer es apelar a la solidaridad de la gente, que es mucha, y bueno, y que estas cosas no dejen de suceder. Me acuerdo cuando nosotros hacíamos la Navidad Solidaria acá en Parque Chas, Ajá. decirles a todos que estamos en el barrio Parque Chas, porque los que estaban en situación de calle eran pocos. Pocos para el barrio, eran 10, 15. Claro. Y nosotros podíamos organizarnos con los vecinos y hacer una Navidad Solidaria y pasamos el 24 y después fin de año con las personas en situación de calle que veníamos trabajando ya hace un año, eran como vecinos, entre comillas.
Porque Sí, el lo que está en son, situación están de acá. calle, el que está en situación de calle para en el mismo lugar siempre, Claro. trata de portarse bien, no está molestando al vecino como muchas veces dicen, que yo creo que la molestia que le genera al vecino es más visual que lo que genera esa persona. Bueno, los flyers de Jorge Macri más o menos, que después se retractó, pero apuntaban a este lugar, ¿no? Como mirá la esquina, qué linda que está sin la persona durmiendo. Bueno, pero ¿dónde está esa persona ahora No. durmiendo? No está en otra esquina. Entonces va por otro lado, pero me parece que es muy importante esto. Hay un montón de maneras de poder ayudar y dar una mano, así que es importante siempre ponernos en el lugar del otro en una semana en el que esta situación se va profundizando, ¿no? En una semana, no, en un mes, en un año, en un montón de día a día, minuto a minuto, estamos viviendo en el país, mejor país del mundo, igual podemos decir, ¿no? Con El más todas sus- divertido. sí, El más acá no te divertido. aburrís nunca, eso seguro. Y en esta semana que comenzó con las repercusiones sobre la conferencia de prensa de Luis Caputo y Santiago Bausili, que dieron el viernes frente a banqueros y que parece que no los convencieron muchos porque subió el dólar blue, cayeron los bonos y las acciones argentinas. Y también otra semana en la que se conoce una mayor cantidad de despidos, ¿no? Esto ocurrió principalmente en el Posadas, donde generaron paros para poder visibilizar esta situación y anticiparon que la semana que viene van a haber más paros. 88 personas fueron despedidas del Hospital Posadas, la mayoría gente encargada de la salud, médicos, profesionales de la sanidad, y también se destacaba la presencia de la única bióloga molecular que tenía el hospital, que esto dificulta la detección y el seguimiento de pacientes con linfoma y leucemia, ni más ni menos. Y lo que los médicos también decían y denunciaban es que esto es algo que va de la mano con los beneficios que hablábamos la semana pasada para la medicina privada, donde si no tenés ningún otro lugar para poder atenderte dentro del hospital público, vas a tener que ir a una medicina privada, ¿no? Entonces, esto es algo que se está denunciando desde los distintos hospitales para que se vea y se visibilice la importancia que tiene, porque estos son médicos, ¿no? Hay muchos también gente que dice, bueno, van a conseguir trabajo en otro lado. Sí, los médicos van a conseguir trabajo en otro lado. El tema es la gente a lo que puede acceder cuando no tiene un dinero para pagarse la medicina privada, ¿no? Sí, no todo, no solo en los hospitales, sino está sucediendo en todas las áreas del Estado, Total. donde la gente que se queda sin trabajo o es despedida por este gobierno es menos personas para poder aplicar las políticas públicas. Entonces, lo que está de fondo es el de financiamiento de las políticas públicas y del Estado en sí. Y aparte no hay criterio, cuando vos te pones a estudiar el tema no hay ningún criterio para los despidos. Es solo el criterio de bajar un número, es todo máscara, estamos reduciendo el gasto público, entonces echamos un montón de ñoquis y es todo un verso, Claro. porque no hay un criterio para... No es que decidieron eliminar políticas públicas, entonces hay trabajadores que se quedan sin trabajo, los podemos reubicar o no, o directamente este gobierno los echa. No, es echar por echar y después vemos qué pasa con la política pública. Hay muchas autoridades que asumen de este gobierno, echan personas y después piensan qué tienen que hacer o se ponen al día de la política pública que tienen que ejecutar. Total. De hecho, hay algunos que los reincorporaron después porque se dieron cuenta, ¿no?, de la importancia que tenían y dijeron, che, no, al final tenías que estar laburando, tenías razón. Lo mismo sucedió con el INTI también al comienzo de la semana, donde vimos la represión policial contra los trabajadores que estaban reclamando también porque fueron despedidos. Y me parece interesante recomendarles un hilo de tuit que hizo la comunicadora Cora Gamernik, donde explicó todo lo que hace el INTI. Le menciono 3 nada más, pero es un hilo larguísimo que vale la pena saber porque son informaciones que quizás no tenemos al tanto y que nos implican y nos inciden en el día a día, ¿no? Como, por ejemplo, cuando cargas nafta, los surtidores fueron verificados por el INTI para que entregue la cantidad de litros que efectivamente estás pagando. Lo mismo en el supermercado, las balanzas que son verificadas por el INTI. Los juguetes plásticos fueron controlados por el INTI para que no contengan sustancias tóxicas, el etiquetado de eficiencia, los alcoholímetros que miden alcohol en sangre en conductores, que también cuando se hacen los procedimientos en la calle, los elementos de seguridad automóviles son homologados por el INTI. O sea, asegura la calidad y la seguridad de un montón de cosas que tenemos en nuestro día a día y que no sabemos la importancia. Entonces, cuando vemos a estos trabajadores y a la policía reprimiendo, sepamos que sí nos inciden directamente esos trabajos y esos puestos laborales. Totalmente. Que son esenciales, ¿no? Totalmente, y aparte estás echando un montón de capacidades que servían para este tipo de trabajos y de investigaciones.
esas capacidades o se van a ir del país o van a conseguir trabajo en el sector privado, a lo que no se puede nunca trabajar o transformar en un estado eficiente sin capacidades. Entonces, vas a generar sueldos bajos, vas a echar a todos los profesionales, vas a echar a las plantas que ejecutaban la política pública, estás desmembrando el Estado y sabemos lo que pasa cuando se desmembra el Estado en un país. Exactamente, es muy complicado y también en esta semana en la que comienza a tratarse en la Cámara de Diputados la ley Conan que castiga o intensifica los castigos hacia el maltrato ¿Se va a animal. llamar Conan o...? Dicen No. que sí. Dicen que sí, todavía no está confirmado. Hasta ahora es ley del maltrato animal, pero se lo llama hasta por el propio presidente como ley Conan. También la reducción de la jornada laboral es algo que se está empezando a tratar en la Cámara de Diputados. Y en el Senado, una reforma jubilatoria que el presidente igual ya dijo que si se aprueba la va a vetar. Esos son como los tratamientos en estos momentos más relevantes de la Cámara. También una semana en la que la justicia falló por tercera vez en contra de lo expuesto por el Ministerio de Capital Humano para no entregar los alimentos que todavía siguen en los galpones, ¿eh? O sea, todo eso que veníamos hablando hace unos meses que nos indignamos, bueno, siguen ahí, la gente y los comedores siguen sin recibirlo, lo cual también nos lleva a otro interrogante. Todavía no se pudo hacer un relevamiento de cuáles eran los comedores que ellos denuncian que eran irregulares y cuáles no, o generar al menos algún plan para poder repartirlos, porque sabemos que hay gente con hambre y que necesitan de esos alimentos que se van a vencer y después, ¿qué hacemos? Los tiramos a la basura. No, Petovelo empieza a complicarse dentro del gobierno por su fortaleza. La justicia le está dando la espalda con el tema alimentos. Hay un desembarco de amarillos, de funcionarios del PRO dentro del ministerio para poder ordenar la situación de la gestión por la incapacidad que tiene Petovelo y su equipo de gestionar un ministerio tan grande. Y también se piensa que hay secretarías, como la Secretaría de Trabajo y demás, que van a tener que salir de la órbita de capital humano para volver a ser ministerio. Así que yo creo que tomaron nota, las balas le entró a Petovelo de los alimentos y de su poca gestión, y hay que ver qué pasa con el futuro de ella en el gabinete. Veremos qué pasa en los próximos días, en este minuto a minuto en la Argentina. Desde ya en esta semana, donde también periodistas argentinas denunciaron a Pedro Brieger por abuso, ¿no? Y que otra cosa que también nos lleva a pensar en cuánta gente tenemos cercana y que no sabemos que pueden ser potenciales abusadores, y la importancia de generar lugares donde las personas que sufren este tipo de situaciones realmente se sientan contenidas para poder denunciarlo. Celebramos que se haya hecho visible de una vez por todas esta situación. Semana también en la que ni Loa ni los 115 niños y niñas desaparecidas pudieron regresar a sus casas, y semana también en la que entre toda esta situación el presidente se sigue peleando con presidentes, periodistas, funcionarios, todo el que vaya a criticarlo. Pero una semana que también empezó nada más y nada menos que con el 1 de julio, cuando se cumplieron los 50 años de la muerte de Juan Domingo Perón, 3 veces presidente elegido por el voto popular, y se hicieron actos en todo el país, pero sin dudas el más relevante fue el que encabezó el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, en la Quinta de San Vicente, donde estuvieron presentes Máximo Kirchner y también intendentes, funcionarios, ministros de la CGT, CTA, un montón de personas que buscaban dar esta foto también de la unidad del peronismo, al menos cuando se le rinde homenaje al gran conductor del partido, que es Juan Domingo Perón, donde estuvieron presentes todos salvo el Frente Renovador, que no estuvo presente y que dejó entrever en off con algunos periodistas que no querían ser parte de este tironeo al que llaman la interna entre Kicillof y Máximo Kirchner, así que ellos al menos decidieron no estar presentes. Pero un día antes del 1 de julio se dio a conocer a través de Gelatina la entrevista que le hizo Pedro Rosenblatt a Cristina Fernández de Kirchner, que batió los récords de todos los streaming, increíble la cantidad, hasta el momento no había nada que se le haya asemejado, sobre todo la gente que estaba esperando para que empiece y para justamente en el momento en el que ya estaba en vivo. De hecho, compitió en vivo con una entrevista de Milei. Exacto, y me parece que ganó por bastante, ¿no? Y fue 1 hora y media de entrevista, pero desde Paritarias Libres elegimos un fragmento para poder abordar un poco todo lo que se habló, o la mayoría posible, ¿no? de Cristina con Pedro. Si no nos preparamos para ese mundo, bueno, y ese mundo que viene, o los intereses que van a dominar ese mundo que viene, le conviene que sigamos peleándonos entre nosotros acá, que perdamos el tiempo en enfrentamientos, en internas, en cosas domésticas, porque
Eso fue, digamos, los elementos fundantes de la extracción, del extractivismo, de llevarse las cosas, ¿no? Desde las épocas del colonialismo europeo, español, acá en la región, y bueno, lo que viene ahora. Yo creo que necesitamos parar un minuto, dejar de aturdirnos con tantas frases y con tanta gente que solamente le interesa aparecer en la televisión o en los diarios o en los medios, para repensar en serio las cosas, porque además creo que, no ya a los que hemos cumplido un rol en la vida, pero creo que le va la vida a esto a los argentinos como vos, que tienen 30 años, a los hijos que seguramente algún día tendrás, y en el caso mío, a mis hijos, a mis nietos. Creo que esta es la Argentina que hay que pensar en serio. Este es el mejor homenaje que podríamos hacerle a Perón, a Evita, al peronismo, and company. Pero me parece que es eso. En este video, Cristina empieza en un fragmento que no vimos acá, pero esto viene cuando ella hace una referencia acerca del rol de las Fuerzas Armadas, ¿no? Mencionando lo que pasó el 16 de junio del 55, el bombardeo a la Plaza de Mayo, donde se tiraron 14 toneladas de bombas. Ella hace este paralelismo cuando se habla de 14 toneladas de piedras, ¿de dónde viene? Bueno, ahí sí, efectivamente, se tiraron 14 toneladas de bombas en una situación que fue tremenda. Ella lo menciona, ¿no?, como el comienzo realmente de una violencia instalada que se intensificó por completo, que derivó en el exilio de Perón por 18 años, ¿no? Una situación en la que no podías ni mencionar a Perón, que podías terminar preso. Es algo que ahora nos parece una locura, pero que se mantuvo durante 18 años, con el resurgimiento de las guerrillas internas, el golpe del 76, desde ya un montón de cuestiones y de etapas oscuras para nuestro país, por así llamarlo, ¿no? Porque la verdad es que fueron momentos muy complicados. Y ella lo que habla es justamente el rol de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y de la necesidad que tenemos como país de tener unas Fuerzas Armadas, pero que cuiden el territorio, no que estén para avasallar al pueblo porque piensa de una u otra manera, y por eso trae a colación esta situación que pasó en el bombardeo del 55, porque hasta ese momento al menos ningún país había atentado a las propias fuerzas contra su propio pueblo. Sí, total. Pero ¿por qué le sucede eso a Perón, que sus propias Fuerzas Armadas bombardean la plaza, haciéndole un golpe al presidente electo? Creo que eso es lo que debemos analizar para ver qué podemos dejar en lo que viene, en este futuro, o lo que tiene que rediscutir el peronismo. Perón es el mejor presidente de la historia de la Argentina, porque no solo representa la demanda del conjunto de los trabajadores acá en el país, que en ese momento con la Revolución Rusa y demás se estaba dando, donde el capital explotaba brutalmente al trabajador y el trabajador logra conseguir una voz, expresarse, organizarse. Perón canaliza esa demanda de los trabajadores poniéndolos como sujeto político y de alguna manera diciéndole que se organicen para poder ser parte de la construcción de la riqueza del país, pero con una lógica ni de explotación a los trabajadores ni de vulneración de la propiedad privada por parte del Estado, sino diciendo: la única forma de que este país crezca, haya desarrollo, haya inclusión, es cuando se armoniza el trabajo con el sector del capital. Entonces, para eso los trabajadores tienen que estar organizados. Y después lee perfectamente la geopolítica, donde él entiende que el Estado-Nación tiene que lograr un estadio mayor, un umbral de poder. El concepto de umbral de poder es la condición mínima que tiene que tener un Estado-Nación para no ser subordinado por los intereses de otro Estado. Sí, una mirada argentina para Argentina. Una mirada argentina, y tenemos que llegar a lo que había conseguido Inglaterra, al Estado-Nación industrializado. Que en ese momento también se estaba gestando Estados Unidos, que era un Estado-Nación industrializado de dimensiones continentales. Por eso Perón ahí empieza en su segunda gestión, en su segundo mandato, empieza a hablar del continentalismo. Porque él entendía que no solo tenía que industrializar a Argentina, sino que tenía que tener un mercado aún mayor para poder de alguna manera negociar con lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, Rusia y demás. Así que me parece que la mirada estratégica que tenía Perón de cómo pararse frente al mundo, con una identidad propia, con una filosofía propia, y además con el poder industrializador, con los trabajadores organizados, para poder negociar los intereses con los demás estados y no ser subordinado, es algo que nosotros tenemos que empezar a pensar en esta lógica. Por eso creo que vuelve dentro del peronismo esos relatos donde se pide reindustrializar, Total. estar trabajando con el movimiento obrero codo a codo. Me parece que en el peronismo empieza a ser
mella ese discurso y todas estas ideas de Perón bueno, que estaban en segundo plano. Y esto es muy importante lo que decís, ¿no? Porque siempre para entender un hecho hay que contextualizarlo. No lo podemos abordar solamente por el hecho en sí, sino que es necesario ver todas estas vertientes. Y esto que mencionas vos es totalmente cierto. O sea, en una guerra mundial, el tipo tuvo la capacidad para pensar que podía correrse de esos dos márgenes, de esas dos opciones, que era la izquierda y la derecha, y poder crear lo que se llama una tercera posición, ¿no? Y además, el hecho de que lo haya generado a través de los trabajadores, ¿no? En un departamento de trabajo que en ese momento no tenía ningún tipo de valor y por eso se lo dieron, él vio una oportunidad para desde ahí poder llegar a construir un nuevo sentido nacional. Y eso me parece que es muy importante porque más allá de que hayan pasado muchísimos años, sigue siendo, como vos decís, ¿no? Esa línea que nos da la esperanza de que se puede llegar a construir algo a partir del pueblo trabajador, que en definitiva es la mayoría de la gente que habita este país. Y para mí, particularmente Perón, lo que logró, además de haberse formado mucho, él es una persona que estudió, que leyó un montón, que vivió, que fue a otros países para ver cómo era y demás, él no se quedó solamente con la parte teórica, sino que puso el cuerpo. Iba a las centrales de trabajadores, participaba de las asambleas, hablaba con la gente de cara a cara y escuchaba qué era lo que le pasaba. Entonces, esa unión de la formación teórica con la experiencia en carne propia fue lo que hizo también que la gente inmediatamente tome confianza en él y que se vaya creando este nuevo partido político que estaban haciendo aún sin saberlo y que luego se convirtió en una doctrina justicialista que fue aún más allá de lo que hoy entendemos como los partidos políticos que representan, o algunos dicen representar al peronismo más que otros, ¿no? Sí, y aparte una decisión extraordinaria que cuando le bombardean la plaza, él se va, conduce el movimiento durante 18 años y después vuelve. Pero él apuesta al tiempo y no a la sangre, porque muchos le decían, ¿por qué no nos quedamos? Porque iba a ser una guerra civil y lo que iba a sufrir es el pueblo, entendiendo también la práctica política como una práctica de tiempo, de desarrollo. No es todo en el momento que uno quiere. Hay procesos históricos que a tu idea la aumentan, hay procesos históricos donde vos tenés que retrotraer, te digo, Perón decía muy bien, hay que retrotraer algunas veces las fuerzas para poder pasar esta ola mundial de políticas que no nos benefician a nosotros. Entonces me parece importante también pensar eso en un mundo donde hoy la ultraderecha gobierna en muchos países importantes, donde hoy la ultraderecha parecería que es la ideología que empieza a hacer hegemonía o que quiere ser hegemonía, y los proyectos más como el peronismo de inclusión y demás, y de desarrollo nacional, bueno, hay que ver cómo eso juega con este mundo. Y además, una de las partes también de esta entrevista de Cristina que me parece que es importante y que está relacionado con esto es que ella habla de la necesidad de tener fuerzas armadas que defiendan al territorio, pero también que desde el peronismo y de las clases dirigentes también se pongan a repensarse para ver cómo van a pararse en el mundo que viene, donde se van a disputar los recursos naturales y donde se necesita realmente un cuerpo dirigencial de Fuerzas Armadas y un pueblo que en su conjunto puedan trabajar para poder defender lo nacional, y que es algo que se fue perdiendo, pero que lo diga Cristina Fernández de Kirchner, con su pasado como presidenta, vicepresidenta, senadora y todos los cargos públicos que tuvo, me parece que puede llegar a ser un llamado a toda la clase dirigente a bajarse un poco, ¿no? de ese pedestal donde están hace muchos años, muchos de ellos, para decir, che, bueno, es necesario que volvamos un poco a las bases y veamos de qué manera construimos desde acá. Mismo Pedro en un momento le pregunta si el peronismo quedó viejo y ella dice no, el peronismo no quedó viejo, lo que quedaron viejos son algunos peronistas, y me parece que eso es importante para poder ver de qué manera nos paramos, ya sea si las personas afines al peronismo o no al peronismo, pero sí con esta idea de un sentir nacional y de defensa de lo propio, ¿no? Que sí, es de la Argentina. Sí. Para mí la política es cuando vos decís que vas a hacer algo, nadie te sigue, cuando realmente lo haces, se suman todos. Entiendo la importancia de los consensos con las demás fuerzas políticas, pero me parece que primero tenemos que definir qué peronismo es el
el que vamos a presentar en las elecciones en el 2025 y eventualmente en el 2027, para antes invitar a una fuerza política a hacer un consenso, tenés que tener muy claro qué rumbo tenés vos. Y creo que el peronismo hoy tiene que discutir ese rumbo, que tiene que volver con la industria nacional, que tiene que volver con la producción de manufactura, de valor agregado, que tiene que volver con la armonía entre el capital y el trabajo, que tiene que volver pensándose en una región fuerte, poderosa, donde podamos ser socios y amigos de los demás países de Latinoamérica. Así que me parece primero falta un paso previo, entiendo lo que dice Cristina, que es fundamental, pero creo que ella tiene que ayudar a reorganizar el peronismo, no juntando dirigentes, sino teniendo muy claro qué rumbo va a tener y cuáles son las políticas que va a llevar adelante. Totalmente, y nos interesa saber qué piensan las personas que están mirando esto y que se suman a Paritarias Libres, así que invitamos a que nos sigan en las redes sociales y que también nos comenten, como lo están haciendo ya, ¿eh? Mucha gente, mucho. Sobre todo con nuestro ministro de Economía, que después lo vamos a tener, van diciéndole las cosas que piensan de lo que decimos, y de eso se trata. Este es el fin de este espacio al que denominamos Paritarias Libres, acordando con ideas, así que invitamos a seguirnos en Instagram y en TikTok como Paritarias Libres y en Twitter como Paritaria Libre sin las S, pero principalmente nos pueden seguir y esperamos que lo hagan, que ya estén suscriptos, que activen la campanita, le pongan me gusta y comenten en YouTube buscándonos como Paritarias Libres acordando con ideas. Búsquenos así porque si no les van a aparecer un montón de otras cosas, pero si ponen Paritarias Libres acordando con ideas, nos van a ver a nosotros y esperamos que se sumen y también generemos ida y vuelta, que de eso se trata este maravilloso país. Argentina no está sola en el mundo y por eso tenemos nuestra propia canciller para que nos explique qué es lo que está pasando más allá de la Quiaca, la cordillera, el Atlántico y las Islas Malvinas. Así que, Cande, bienvenida. Muchas gracias por estar acá nuevamente con nosotros. ¿Cómo andan? Muchas gracias a ustedes. Teníamos muchas ganas de hablar con vos porque todo lo que vino pasando a nivel internacional. Cada creo semana, que... digo, pasaron cosas y después pasan más y como ya, sí, demasiado, mucha magnitud, mucha data. Y no llegamos nunca a abordarlo Nunca. todo, pero hoy, ¿por dónde querés que empecemos? Bolivia, ponele, que es algo que se habló atrás de cámara. Está cerca aparte. Bolivia, arrancamos con Bolivia. Lo más cerca, claro, bueno, sí, en realidad pasa por todos lados, ¿no? En todos los países limítrofes pasan cosas, pero en Bolivia hubo un golpe de Estado, intento de golpe de Estado. En Bolivia hubo un intento de golpe de Estado. La semana pasada vimos cómo en la Plaza Murillo, que es la plaza que rodea al Palacio Quemado, donde reside el Poder Ejecutivo de Bolivia, se llenó de militares, se llenó de tanquetas y había una revuelta armada encabezada por el comandante del ejército, José Zúñiga, que lo que proponía era destituir directamente a algunos miembros del gabinete de Luis Arce y también pedía la liberación de presos políticos como Yanine Áñez, que fue la comandante, digamos, del golpe del 2019 a Evo Morales. Muchas teorías fueron alrededor de esto, digo, ahí justo también hablamos detrás de cámara, fue un golpe, fue un autogolpe. La semana pasada hacíamos una columna en Renacer Argentina, que sí, paso el chivo de paso, que pueden seguirlo en Instagram, Estudios Renacer Argentina, y yo decía, hay muchas hipótesis, ¿no?, de este golpe. En primera medida, Evo Morales salió por la red social Twitter a darle visibilidad, ¿no?, a los hechos. Retuiteó un video, posteó un video, no me acuerdo bien, con las tanquetas de los militares entrando y careándose directamente, que después lo vamos a ver en el video, careándose con Luis Arce, este comandante, diciendo, está sucediendo un intento de golpe de Estado en Bolivia. Y días más tarde este discurso fue como... Cambiando completamente. Sí, ¿no? transformándose, ¿no? Porque en primera medida... como decíamos, ¿no? Evo Morales repudió el golpe de Estado y después en un programa que hace él propio, Evo Morales tiene un programa de radio, dice, me estoy empezando a convencer de que esto fue un autogolpe. Y ahí podemos ver el video, que es bastante fuerte. Este es en el momento Esto es en el momento que ocurría este intento de golpe de Estado. Digo, esto para que entendamos la dimensión. Son imágenes tomadas por celular, ¿no? Gente que estaba ahí presente.
Y es extraña Y igual, implica, ¿no? La sí. imagen. Y de hecho, trajimos este recorte para que se entienda, ¿no? La dimensión de lo que sucedió. No sé si vieron algunas fotos, pero en las fotos se ve la plaza rodeada de tanques, por eso Evo Morales en principio sale a repudiarlo. Y luego después empiezan estas como conjeturas alrededor de lo que sucedió. De hecho, la Cancillería Argentina tuvo un rol también particular, si se quiere describirlo, sobre los hechos que pasaron. Y no me quiero poner en sommelier de golpe de Estado, que es algo que le gusta mucho a la derecha latinoamericana hacer. Digo, un golpe de Estado a secas, bueno, hechos confusos. Claro, Ahora, una persona manifestándose en la puerta del Congreso por la ley de bases es un golpista. Claro. Entonces, bueno, esas conjeturas, digamos, necesario las ¿no? dejamos ahí para otros. Y Evo Morales empieza a decir, bueno, en realidad lo que sucedió es que Luis Arce se dio un autogolpe. Los autogolpes tienen historia en Latinoamérica, digo, Fujimori en Perú y demás. Se dio un autogolpe porque le quería dejar el poder a una junta militar, porque sabe que soy un candidato que puede llegar a ejercer la presidencia de Bolivia nuevamente. El año que viene hay elecciones. Exacto. Evo Morales a priori no estaría habilitado, digamos, para presentarse a elecciones, pero bueno, él confía en que sí. Entonces, bueno, siguen sin esclarecerse demasiado los hechos. De hecho, Evo Morales le salió a pedir perdón a los organismos multilaterales, como a la OEA y demás, por los repudios al golpe. Y quedó todo medio, digamos, extraño, porque de hecho Luis Arce salió a tratarlo casi de fascista. Está el tuit también diciendo que no se sume al fascismo, que no repudia el golpe, que, bueno, que respeten la versión oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia. Así que, bueno, esos son, digamos, algunos de los temas que pasaron en Bolivia esta semana. Ahí estábamos viendo los tweets tanto de Evo Morales como de Arce, ¿no? En esa respuesta increíble también, este mundo digital que siempre mencionamos, ¿no? Donde ahora estas cosas se dan a través de Twitter Total. o X. Y en un orden cronológico, es decir, hubo este intento de golpe de Estado. Zúñiga primero habla, ¿no? Y dice que Arce le dijo que haga eso porque quería mejorar su calidad Sí, de imagen. así es. Y después, en ese momento, lo que se decía en el ámbito internacional era, bueno, está intentando justificarse cómo Sí, se va a sí, hacer un sí. autogolpe, pero cuando aparece la voz de Evo Morales, como vos decís, ahí es donde Ahí cambia el juego se un poco. cambia todo y dice, ¿qué pasa? ¿No? Y a mí, ¿sabes lo que me llamó la atención también? En una nota de la BBC, donde algunos expertos internacionales hablaban, decían que le llamó mucho la atención porque la OEA no apoya golpes. Que esto también digo, o sea que todos los golpes anteriores los apoyó la OEA, o sea, no como raro. Pero lo que dicen es que como ellos no lo apoyaron, les extrañaba que haya ocurrido y entonces ponían en duda si efectivamente esto sucedió. Y también mencionaban que Bolivia es el país con más intentos de golpe de Estado desde Así el es. 50. 23 intentos de golpe de Estado. Un montón. Sí, tienen una inestabilidad política preocupante, digamos. Es un Estado plurinacional, eso también implica complicaciones para la cohesión y para la figura de un presidencialismo fuerte. Pero bueno, la verdad que estos autogolpes desmentidos por gente del propio partido, bueno, es preocupante también porque habla de una fragmentación interna del movimiento del socialismo, que es el partido que lleva a Luis Arce al poder, que bueno, es el predecesor, digamos, el sucesor, perdón. Eso es interesante, ¿no? Porque es Sí. una interna dentro de una coalición formada en el gobierno de Evo Morales. Claro, son Sí. propios. no Son es- propios, se están peleando de autogolpe, Bueno, o sea... Sí, la interna está caliente, digamos. Está caliente y cómo se usan las Fuerzas Armadas como ejercicio. Total. Eso si es que se corrobora que el golpe de Estado fue un autogolpe por parte de Arce. Así es. ¿Cómo se avanza con las elecciones? Bueno, ¿Lo ves- y ahora ¿Lo ves a Evo con posibilidades? hay que ver. Eso me parece que es una gran pregunta que hablaríamos, digamos, de si Evo finalmente se logra posicionar como referente y logra tener una visibilidad tal como para llegar al Congreso con las para llegar al Palacio de Quemado con las habilitaciones, digamos, más de tinte, digamos, ahí no me sale la palabra, legal, porque Ajá. la verdad es que tiene una prohibición de ese Está tipo, inhabilitado. está inhabilitado. Yo creo que sí, que le dan los votos. De hecho, la gente en las calles repudió mucho el golpe de Estado porque en la primera medida, el primer tuit de Evo, cuando visibiliza los hechos que sucedieron, fue decir, salgan a evitar el golpe de Estado. Y la gente salió a evitar el golpe de Estado. De hecho, hay un montón de videos de gente tirándole cosas a los militares o con escudos de la policía. Entonces, bueno, me parece que hay una cohesión social que sigue bancando un proyecto que incluya mayorías, pero bueno, la interna la verdad es que se está llevando puesto a muchos de los consensos, ¿no? Y nuestro presidente obviamente se subió a los dichos de Evo Morales y también repudió lo que sucedió, criticó directamente a Arce
Y después cuando le responde Arce diciéndole que también creo algo como que no sea golpista, ¿no? De Sí. la derecha y demás, Milei vuelve a contraatacar y le dice que en realidad pida perdón y que confirme que se equivocó, pero que reconozca que fue un autogolpe. Sí, Milei está como en tensión no solamente con Bolivia, digo, también lo está con Brasil. El caso de Bolivia fue también particular porque la única que sale a repudiar, o sea, tenías en un momento, si lo seguías el minuto a minuto, casi todas las cancillerías de todos los países latinoamericanos estaban repudiando el golpe de Estado en Bolivia, menos la Cancillería Argentina. La única que sacó un comunicado breve, pero la verdad que fue bastante digno, fue Diana Mondino. Pero después, finalmente, Manuel Adorni al otro día dice en la conferencia, menos mal que no salimos porque al final, miren qué. Claro. Entonces, bueno, igualmente a Milei tampoco es que le gusta demasiado mantener las relaciones diplomáticas. De hecho, mencionabas el caso de Brasil, donde Sí. se intensifica también los conflictos con Lula que vienen desde la campaña, ¿no? Recordemos que Milei acusaba a Lula de manejarle la comunicación a Sergio Massa en época en el que todavía no estaba definido qué era lo que iba a pasar en el futuro del país, y luego lo acusó directamente de corrupto y comunista. Exacto. Ahora vamos a ver en el video también. Cuando le Esta pide semana Lula claro, que pida dijo perdón. que vos deberías pedirle disculpas. ¿Qué pensás de Lula? ¿Qué pensás de lo que dijo? ¿Cómo le cambia la cara, no? La verdad que una discusión tan chiquita Te ¿no? mata. Parece una discusión de criaturas de preadolescentes. Porque digo, es el mismo mecanismo de Petro, es el mismo mecanismo de Sánchez. O sea, No, lo de son- Sánchez fue distinto, porque No, Sánchez no, hubo un no, insulto, no. previo del gobierno de Sánchez a través de Puente, ¿Y vos te crees que Lula no Laje hizo siempre cosas bancando. parecidas pero lo de Sánchez fue metiéndose? mucho más grosso. ¿Y no te crees que Petro y Lula no hicieron cosas similares en el caso de Lula metiéndose activamente en la campaña electoral nuestra? ¿Y qué Con lo cual estamos no le hablando? vas a pedir disculpas a Lula. Pero aparte, digamos, las cosas que yo dije encima son ciertas. Digo, ¿cuáles son los problemas? ¿Que le dije corrupto? ¿Y acaso no fue preso por corrupto? ¿Y qué le dije? ¿Comunista? ¿Y acaso no es comunista? Digo, ¿desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad? ¿O estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir nada, aun cuando sea verdad? Bueno, ahí veíamos, ¿no? El fragmento muy chiquito de 1 minuto 20 nada más de lo que fue la entrevista que le hizo No Laje me queda a- claro igual. Sí, no me quedó la claro qué visión pensaba. de- Pero sí, y además después en otro de los fragmentos, en esta discusión que tienen entre Lula y Milei, que en realidad a mí por fuera de los beef personales, digo, me interesan las relaciones diplomáticas que tenemos con Totalmente. un país tan socio como Brasil. Después también dijo, es un zurdito con ego inflamado, no me interesa la opinión de un zurdito con ego inflamado. Lo que me parece que también, recién cuando en el primer bloque hablaban del continentalismo, me parece que este tipo de disputas pone un poco en riesgo eso. De hecho, Milei no va a asistir a la cumbre que se da en Asunción la semana siguiente del Mercosur y se va a ir a una conferencia de la CEPAC con Bolsonaro en Camboriú. Un poco quiero ser él igual para ir a Camboriú, pero bueno. Adorni dijo que no tenía nada que ver igual. ¿Le creemos? Dijo que es por motivo de agenda, Claro. pero da medio la casualidad ahí de las fechas. Sí, y aparte esto de que ponerle que vos no tengas la mejor relación con un presidente, porque ideológicamente, aunque siempre hay que poner las relaciones diplomáticas internacionales por sobre la ideología en la política internacional, pero porque vos lo que necesitas es conseguir resultados para tu país, pero además juega a la interna, porque se va con Bolsonaro. O sea, el gesto Obvio. es irse con el contrario, con el adversario, y me parece que ahí está violando todos los derechos internacionales, digo, metiéndose activamente. ¿Qué es lo que en una denuncia él, interna no? política. Es lo que denuncia Sí, él. Es lo mismo que denuncia él. Que dice Sergio Massa se metió activamente en la campaña el año pasado. Ahora, cuando lo él- importante que también dice en ese video es la corrección política. Dice que tenemos que ser correctos, diplomáticos, no podemos decir la verdad. Como si existiera una verdad. yo también, llevo ¿no? la verdad y lo que Claro. digo, pero bueno, en el medio rompemos relaciones Que eso es lo más estratégicas. importante, porque si no, si quedara solamente en un chicaneo y no tuviera ningún tipo de relevancia, bueno, pero estamos hablando de presidentes, ¿no? De las Oye, cabezas además de que países. también le pega a Petro, le pega a Pedro Sánchez, le pega a Lula, se pelea con todos los dirigentes de Bolivia. Digo, para un poco. O sea, Claro. no es una cuestión de una idea, sino me parece ya que trasciende los límites y sigue creyendo que es tuitero, Milei.
A su vez también en estos días se habló del Flex, que es el comercio administrado entre Brasil y Bolivia para el mercado autopartista, que también es un momento en el que eso está empezando a poner en riesgo ese mercado que tanto le interesa a Argentina, que tanto le interesa mantener, que tan beneficioso es. El impacto de si eso se cae, si ese acuerdo comercial se cae, sería tremendo. Y me parece que eso no está puesto en la mesa de negociación para hacer estas declaraciones, o no está puesto ni siquiera como a consideración. ¿Cuál Sí. es el impacto que tendría para la Argentina si se cae Bueno, el Flex? Bien, es una buena pregunta porque en realidad el mercado autopartista argentino significa en carácter de exportaciones de origen industrial es el 40%. Da casi 70.000 puestos de trabajo directo y casi 160.000 indirectos. Entonces implica un montón de pérdida y además me parece que jamás podemos competir de igual a igual con un mercado industrial tan avanzado como el brasilero. Este comercio administrado lo que hace es regular la cantidad de porcentaje de importaciones sobre los autos de producción local. Es un acuerdo a 10 años, va subiendo de manera gradual la tasa de importación o la tasa de productos que se admiten para importación de productos locales, lo cual si esto se cae impactaría directamente contra la industria argentina, con una industria que lentamente la idea es que se vaya desarrollando, que vaya pudiendo autoabastecerse en el mercado interno. Entonces me parece que tenemos mucho para perder ahí con estas declaraciones. Insisto, son 70.000 puestos de trabajo directos y 160.000 o más indirectos. Entonces me parece que es peligroso que el presidente salga a hacer estas declaraciones sin tener en cuenta todas las cosas que pueden confluir. ¿Termina siendo una característica de las derechas en todo el mundo o es propiamente de Milei tener como escenario la política internacional para disputar la ideología? Y es raro, me parece que estamos en un momento como muy mediatizado de que garpa más quizá dar una entrevista golpeando, pegándole a nivel personal a una persona para subirse una interna, un poco lo que yo decía en la otra columna que hablaba de Pedro Sánchez, que también a Pedro Sánchez le sirve para subirse a antagonizar con Milei. Entonces me parece que al estar en un mundo tan globalizado y tan interdependiente de las relaciones en general, de alguna manera u otra los oficialismos o las oposiciones les sirven estar peleándose en el mundo. Me parece que hay algunos que son más inteligentes y algunos como Milei que quizá no saben lo que pueden perder. Aparte quedan 3 años de Lula y bueno, y de Total, Milei también. total. Y se sube también a esto que pasa a nivel internacional, como es en el caso de Francia, ¿no? Que luego de las elecciones legislativas donde el partido de Marine Le Pen avanzó de forma llamativa, Milei también eso, ¿no? En realidad el liberalismo o el anarcocapitalismo, como ellos se llaman, se toman como propio ese triunfo, ¿no? Sí, y aparte, bueno, ahora que mencionaba Francia, estamos en una semana clave para la política francesa. El domingo pasado hubo elecciones de primera vuelta y el domingo siguiente elecciones de segunda vuelta. Sobre este punto voy a hacer una pequeña aclaración. La columna anterior hablábamos, ¿no?, de que Macron disolvió la Asamblea Nacional y llamó anticipadamente a elecciones para la conformación nueva de esta Asamblea. En el barrio seguiría medio, le salió el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque él dijo, listo, los apuro, meto cierre de listas, coaliciones y todo en 2 días. Igualmente Marine Le Pen arrasó. Claro, al contrario. Arrasó, o sea, Marine Le Pen en particular, pero digo todo el reagrupamiento nacional, que es el partido de ultraderecha, arrasó. Y se está dando una situación bastante particular en cómo se está rediseñando la estrategia para el domingo. Recordemos que Francia es un semipresidencialismo, esto quiere decir que la figura del jefe de Estado y el jefe de gobierno está desconcentrada. Hay un politólogo que me gusta mucho, que se llama Maurice Duverger, que dice que es un águila de 2 cabezas, ¿no? Es decir, hay un jefe de Estado que no es meramente testimonial, como en el caso de los parlamentarismos, sino que es un jefe de Estado activo, es un jefe de Estado que conduce, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, y que también está un jefe de gobierno que está en la Asamblea Nacional, que sale de la Asamblea Nacional con un fuerte poder también para la conducción del gobierno. En este momento, con este panorama, se puede dar como un gobierno de cohabitación, se llama. Es decir, Emmanuel Macron seguirá en el poder como presidente electo por el pueblo directo, con mayoría simple, digamos, votado por la población. Y en la segunda vuelta de las asambleas legislativas, de la votación de la asamblea legislativa, de esa votación sale el primer ministro. ¿Por qué? Porque la votación a doble vuelta es con distritos uninominales, es decir, de cada estado sale un representante, conforman la asamblea legislativa, el partido que obtiene mayoría, que son 289 bancas, ponen al primer ministro. El primer ministro necesariamente no tiene que ser del mismo color que el presidente.
es como si Victoria Villarruel tendría que convivir con, por ejemplo, Cristina en un mismo gobierno, digamos. Claro. Pueden suceder cosas Es extrañas. Por lo menos extrañas. Sería un quilombo. Sería un quilombo. Pero bueno, el semipresidencialismo ¿No francés... pasó eso con Alberto y Cristina? Qué polémico tu comentario, qué polémico. Pero esto se habilita directamente por normativa, digamos, el sistema presidencial habilita este juego y entonces puede ser de cooperación, obviamente si es del mismo color político, de cohabitación o de choque. La idea es que si Marine Le Pen logra la mayoría absoluta, que es lo que está pidiendo el Partido de Reagrupación Nacional, si logra la mayoría absoluta, va a poner al primer ministro, que en este caso es una persona de 28 años, que se llama Jordan Bardella, muy joven y que, bueno, da mucho para hablar, ¿no? En ese sentido, se está dando una estrategia bastante utilizada en la política francesa. ¿Por qué? Porque para que se dé el sistema de segunda vuelta obligatoria, los candidatos tienen que no haber pasado el 50% de los votos. Es decir, se da la primera vuelta, de los candidatos que obtengan más del 50%, ya queda electo ese diputado para la Asamblea Nacional. Si no consigue ninguno de los dos, o ninguno de los tres, o ninguno de los cuatro, o ninguna de las cuatro, el porcentaje mayoritario, pasa a una segunda vuelta. En esa segunda vuelta compiten todos aquellos candidatos que hayan sacado más del 12,5%. Los tres partidos mayoritarios hoy son el Nuevo Frente Popular, que es el partido que reúne a las izquierdas, a los verdes, comunistas, etcétera, que es un gran frente de izquierda, el partido del presidente Emmanuel Macron y Reagrupamiento Nacional por derecha, por ultraderecha. Que Macron quedó tercero. Macron quedó Tranquilo. tercero. Entonces la estrategia que se está dando entre los dos partidos que quieren frenar la ultraderecha es retirar a sus candidatos de los distritos donde están perdiendo. Entonces, si nosotros dos vamos a una interna y Cami sale primera, Cami es de ultraderecha, nosotros dos algunos se va a tener que bajar. Esto están llamando a suceder los partidos de... Te baja vos, Cami. Bueno, está bien, me ordeno. Vamos a ver. Primero la patria. Primero la patria, claro. Esto está sucediendo y ya se retiraron al día de hoy más de 210 candidatos de los distritos, con lo cual habla de una... Sí, tremendo. Habla de un fuerte consenso de estos dos partidos que reúnen un gran porcentaje de la población para hacerle un freno a la ultraderecha. Bien. O sea que el domingo se Pochoclos, define todo, sí. para agarrar pochoclos y ponernos a ver qué es lo que va a pasar. Así es. Bueno, pero Cristina como diferenció el nacionalismo de Le Pen con el nacionalismo de Milei. A mí me parece que ahí hay un análisis interesante porque bueno, el nacionalismo de Le Pen parecería no es tan anarcocapitalista, sí ve en el Estado un factor importante a fortalecer y a trabajar del Estado. Como Trump. Igual que Trump, exactamente. Así que cuando él se sube a los triunfos de la ultraderecha Sí, no y sabe. cuando vos ves cómo gestiona cada uno la política o cómo la piensa cada uno la política, bueno, me parece que nada que ver, se está subiendo a una que no es de él. Sí, de hecho, creo que Cristina dice algo así como es una derecha medio vintage, ¿no? Una derecha medio colonial, como Sí. de no apuesta al industrialismo, no apuesta al nacionalismo, es una derecha como de fronteras muy abiertas y que poco tienen que ver con lo que se está dando hoy a nivel de las derechas en el plano internacional. Pero bueno, me parece que es importante lo que está sucediendo en Francia, que tenemos que seguirlo y tenemos que ver qué sucede. Me parece también un gesto bastante decente, digo, de la dirigencia política en general, para hacer un corrimiento de los egos personales y priorizar un proyecto político que no destruya políticas consensuadas por todos y por todas en Francia. ¿Cómo se aprende en esta cultura, no? Y seguiremos Mucha aprendiendo data. El sistema Mucha político data, francés. mucha data. en 10 minutos. Te lo contamos en Paritarias Libres. Muchas gracias, Cande. A ustedes, chicos. En Paritarias Libres nos importa hablar sobre lo que pasa en la actualidad, pero también necesitamos un tiempo de respiro para poder disfrutar de la cultura hermosa en la que vivimos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pero en este caso a nivel local argentino. Y por eso inauguramos una nueva sección junto a Rochi Vila, quien no solamente nos va a venir a hablar de cultura, porque ella ya está formando parte del equipo de Paritarias Libres, es la culpable y responsable del arte, tanto de lo que ven acá en nosotros con el estudio de fondo, pero también en las redes sociales. Así que aprovechamos antes de darte la bienvenida, Rochi, a que la gente vea toda tu obra siguiéndonos en redes sociales, buscándonos como Paritarias Libres en TikTok y en Instagram y como Paritaria Libre
en Twitter, además de YouTube, donde damos por sentado que ya nos están mirando. Rochi, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y vos? Bien. Con muchas ganas de saber con qué podemos apagar un poco la mente de tanta política y tanto quilombo que hay por todos lados. Así que estábamos esperando que llegues vos para que nos cuentes a ver con qué recomendación podemos lograr esto un poquito. Bueno, yo en la APER los vi ahí debatiendo, team invierno, team verano. ¿Cómo manejan esto de los consumos culturales? ¿Son más en invierno de quedarse adentro? Igual salir, plancitos, cine? ¿Cómo lo manejan? Yo tengo 29 años en el cuerpo de una señora de 85, así que me la paso consumiendo mucho. Con Rama vemos toda serie, todo lo que hay, así que nos viene espectacular este lugar Pero para no, ver, lindo. para renovar el stock. Sí, en invierno es más consumo cultural. Y un poco más, sí. que Más en verano. adentro. Sí, más adentro, más pantalla. Bueno, les traje un variadito en eso. A ver, Néstor Frenkel. ¿Les resuena? El amigo, Los- el amigo. ¿Sí? Sí. Sí, yo tengo todavía una duda que tengo ganas de preguntarle porque es un director, un documentalista argentino que tiene como un feedback interesante en redes. Entonces, para esta columna tenía un par de dudas con algunas cosas, sobre todo cómo iba a estar manejando su cartelera, ¿no? Cómo venía la exhibición de sus obras y la verdad que una masa. Y yo todavía tengo mis serias dudas que sea algo de el cantante de La Portuaria, que también es Frenkel, así que para la próxima puedo develar el secreto. Mira ese dato, no lo tenía. Bueno, Néstor Frenkel, vamos viendo, es un ciclo que estuvo en junio en el Centro Cultural San Martín, exhibiendo una retrospectiva de toda su carrera. Es un documentalista que lo traje particularmente, bueno, básicamente por eso, porque en junio se estuvo proyectando todas sus pelis, y también porque hoy en día, no sé si van notando que hay cierto consumo de series, docuseries, o series de ficción, o biopics, como que está algo de la vida cotidiana puesta en el arte, ¿no? En el consumo. Pero Néstor Frenkel tiene algo en particular que a mí me llama la atención, que es traer temas que no son tan abordados. No son tan abordados y, por supuesto, tiene como una mirada muy particular sobre eso. ¿Cómo cuál es? Y, por ejemplo, no sé, una de sus películas es un documental sobre los payasos, o sea, las personas que hacen de payasos en distintos planes, no sé, en cine, en televisión, los que los convocan para hacer, no sé, distintos shows. Bueno, ¿qué hacen? ¿Qué hacen durante el año? Porque se supone que es diciembre, es su área. Bueno, ¿qué pasa con ellos durante todo el año? Bueno, ahí tenés una película de Frenkel. Mirá. Y vas a tener una mirada sobre eso, siempre con algo de humor, que eso también es como, yo lo veo como una mirada muy, muy argentina sobre eso. Siempre, o sea, nunca te vas a aburrir sobre eso. Y siempre te vas a llevar algo más bien desconocido, ¿no? También lo que tiene Frenkel este año es que publicó una nueva película que se llama Después de un buen día. A ver si estamos viendo la placa. Estamos viendo la placa, Ah, muy sí, con bien. parte de su Bueno, filmografía. Y memes vemos también. Ah, los memes, claro. Bueno, esa filmografía es la que estuvo proyectada en el Centro Cultural San Martín en junio. Todos esos documentales. Y después... Amateur, hay algo- amateur es extraordinario. Bueno, Amateur es... En mi caso particular, Amateur es la segunda película que vi de Néstor. Y es muy loco, porque a mí me gusta eso de los artistas. Cuando empezás a ver una película y decís, esta es de tal director. Como que hay algo del manejo de, no sé, si de la estética. A mí en particular en Néstor Frenkel lo que me pasa es que hay algo en el montaje. La forma en que va contando, la forma que va trayendo el material de archivo, deja el micrófono o la cámara prendida. Entonces hay cosas que salen por fuera de la cámara en on, que es muy interesante. Son características de él, digamos, y de su Sí, obra. son características que se manejan y que se sostienen en todas sus películas, ¿no? ¿Y esto dónde lo podemos encontrar para verlo? Bueno, esa ahí es lo que es variadito. Tenemos Después de un buen día, que yo les traje un videíto para A que ver. veamos de qué se trata. No la película de Néstor, sino es como una meta película. El documental está basado en una película Ajá. que es también es algo como muy extraño. Yo la conocía
porque, ¿se acuerdan de los grupos de Facebook? Los claro. famosos grupos de Facebook de menta granizada, no sé, cosas así. Sí. Bueno, hay un grupo de Facebook que congregaba a todos los que eran amantes de la película Un Buen Día, que es una producción argentina de el padre de Andrea del Boca. Yo me traje por acá el nombre, pero director Nicolás del Boca. Ajá. Y ¿saben a quién tiene? A la actriz Lucía Pollack. ¿Lo ubican? ¿Saben quién es Lucía Pollack? Al Pacino. Claro, la ex. Ahora es la ex. Ah, ese dato no lo tenía. Claro. Y Andrea del Boca tiene una aparición hacia el final. Pero bueno, a ver si podemos ver un poquito el video. A ver de qué se trata. ¿Tanto te lastimaron? ¿Qué decís? A mí nadie me lastimó. Mira, vos podés pintarte una sonrisa en la cara, pero el dolor no se maquilla. No necesito un psicólogo. Yo no soy psicólogo. Entonces, ¿qué mierda sos? ¿Quién te dio vela en este entierro? Quiero ser tu amigo. ¿Y quién te quiere como amigo, Mejor borrate y déjame en paz. Estoy harta de perdedores, ¿entendés? ¡Harta! ¡Sos un loser y no te quiero ver nunca más en mi vida! ¡Nunca! Ah, lo dejó Pará, mal al déjame Bueno. decirte que yo veo esa escena y digo, es la peor película del mundo. Bueno, es el peor me guión estás del mundo. matando la y es columna la peor... la primera No, vez. pero... ¿O no? Bueno, hicieron un documental por la película. O sea, te podés imaginar. ¿Te podés imaginar por qué? Bueno, los invito igual a ver la película Después de un Buen Día, que es el documental de Frenkel referido a esta película y de todo lo que se genera alrededor de ella. O sea, esta película es del 2010 y la de Frenkel es del 2024, se estrenó hace unos meses. Y bueno, lo que va construyendo es todo esto primero sobre el guionista, por supuesto el director está fallecido, pero el guionista va hilando cómo fue la construcción, cómo llegó a ser guionista de esa película. Y bueno, ciertas preguntas que se hacen sobre la película. ¿Cuánta intención de hacer la película hubo? ¿Son fallas? ¿Fueron intenciones? ¿Qué pasa con las voces? Yo no sé si se dieron cuenta, pero las voces están pegadas en postproducción. Arriba. Bueno, ahí hay como un chisme que a Lucía Pollack no le gustaba su propia voz y Ajá. que hubo una actriz que puso la voz por ella. Gran doblaje igual hizo, ¿eh? Bueno, y Quedó también, bien. y también hay ciertos detalles, o sea, por eso es una película que es muy interesante porque tiene como muchas perlitas respecto de eso. Dicen que es como la maldición de Lucía Pollack porque no volvió a hacer ninguna otra película más. Ah, ¿no? Es la Por única. todo, Guau. por todo lo que se generó sobre ella. Y bueno, Néstor lo que va haciendo es construir un poco esa historia y sobre todo basándose en el lore de la película y todo esto que generaron este grupo de apreciación, así se llama el grupo de Facebook. Grupo de apreciación de un buen día. O sea, imagínense, ahora me fijé para ver qué onda, cómo estaba, creo que en la otra placa, en la que viene, lo vamos a poder ver. Creo que son, no sé si 5 millones de personas. ¿Qué? ¿5 millones de personas? Ahí abajo. Ah, y hay el grupo de apreciación. Sí. 5, no, 1000, me parece. No, 5.000 me parece. 5.000. Bueno, Igual es un montón. igual es un montón. Y llega tanto esta película que lo que va a pasar en julio es que yo me traje acá el machete. En julio va a estar los días sábados en el San Martín Ajá. y va a estar también proyectada en el Malva los días viernes, ¿La película o el documental? el documental. El documental. Y la película, esto va a ser en el San Martín. Todavía no saben bien la fecha, pero después les propongo que revisen las redes de Néstor Flenker. Siempre publica todo lo que va proyectando, todas las fechas. Van a ser la trilogía. ¿Cómo es la trilogía? Wow, hay todo un mundo que desconocía. Me estoy dando Por cuenta. supuesto. Va a haber. Yo también lo desconocí hasta hace muy poco, pero también es interesante eso, ¿no? La Sí. película, a mí lo que me pareció, para hablar puntualmente de lo que traje, ¿no? Del documental, es que es muy interesante y es muy lindo ver cómo se construye toda esa historia, más allá de la mirada que pueda tener Néstor sobre esto, pero cómo había un mundo de algo que estaba sucediendo por debajo y que... Sí, porque había encuentros donde se juntaban a ver las películas, o sea, se generó merchandising, se generó un montón de... Sí, obvio. Tanto se generó que lo que hicieron, yo les hablé de la trilogía, se supone, se pueden imaginar cómo va a ser, van a pasar un buen día y van a pasar después de un buen día, pero en el medio van a pasar un fan film. O sea, estos muchachos y muchachas del grupo de apreciación
se dividieron el metraje en segundos y cada uno traía una propuesta de, podía ser animación, podía ser con cualquier lenguaje fílmico. Wow. No me acuerdo si eran 30 segundos o 15 segundos, se lo dividieron entre todos y armaron un fanfilm exactamente con los mismos audios, con los mismos diálogos, pero tenés, qué sé yo, animación, tenés stop motion, tenés de todo. Entonces, todavía no está la fecha, pero en julio vamos a poder encontrar esa trilogía que es buenísima. También decirles que el fanfilm está colgado en YouTube. Ajá, ya está. No se estrena. Un buen día está colgada en YouTube también. No después, la de Néstor no, por supuesto, porque está girando porque es nueva. Y después de Néstor hay algunas. Ahí en la primera placa veíamos algo de los ganadores. Y no sé si lo habían visto. Uno de los memes que no sé si lo habían visto, que estaba nuestro presidente. Porque los ganadores, un poco que condensa, en la película lo que va es que condensa algo que a él no sé exactamente cómo le llamó la atención o no sé cómo se enteró. Porque también lo que pasa con Néstor Frenkel es que como que los temas les van surgiendo, o sea, tiene como búsquedas distintas. A veces les van surgiendo, a veces se va enterando de cosas y bueno, como investiga a ver si es potable o no es potable. Y en este caso, lo que recorre es premios sobre cultura o sobre locución, sobre radios, que no se entiende bien cómo puede ser que una persona que sea bastante desconocida de repente esté premiado 30 veces. Y son 30 premios iguales. Entonces él va investigando de qué se trata, cómo son esas organizaciones, cómo es que ese circuito hace que personas que capaz que no sean muy reconocidas de repente tengan 15 premios, 30. Siempre son los mismos, se premian entre ellos. Entonces hace un recorrido, esa se llama Los Ganadores y esa también se puede ver en Cinear. Si mal no recuerdo, esa es en Cinear. Bueno, en Amateur el protagonista, que es un fanático del cine casero, y hace películas en la casa, organizaba premios él mismo en el pueblo y bueno, y se los daba a su película. Bueno, el protagonista de Amateur, aparece en Los Ganadores también. Sí. Tenía un montón de premios. Sí. No, Amateur es una gran película también recomendada y bueno, el meme está con nuestro presidente. Claro, porque recibe muchos premios. Claro, y decían, claro, que es un nuevo, puede ser una remake, un nuevo ingreso a la película Los Ganadores de Frenkel, y él lo sube y lo comparte en todas sus redes, así que eso también es muy interesante. Así que ya saben, julio, en el Malva los viernes, y los sábados pueden ver en el Cultural San Martín, después de un buen día. Bien. Y después, para terminar, los que les traigo es esto, a ver. Este estudio está un poco bendecido, ¿no? Vemos ahí a las espaldas de Ger, vemos un par de representantes, de bendiciones, ¿no? De santos íconos y santos populares. Bueno, yo les traigo una obra, por eso cuando arrancamos la conversación les dije, son de quedarse adentro, son de quedarse afuera. Bueno, yo les traje también una obra de teatro para que también salgamos un ratito, salgamos un poco, ¿no? Bueno, sí. A ver si me convences. Y sí. Bueno, esta obra se llama Suavecita. Es un gran nombre, Suavecita, al menos llama la atención. Sí. Suavecita, ¿qué onda? Puede ir para cualquier lado. ¿De qué va? Bueno, Suavecita es una obra de teatro que en realidad es un unipersonal, que está protagonizado por Camila Peralta, que antes de arrancar acá en Paritarias estuvimos chusmeando en Instagram que se está por arrancar se está por publicar, arrancó a filmarse el spin-off del Marginal, y bueno, Camila Peralta va a estar participando de eso, así que la vamos a poder ver ahí. Yo recomiendo, la verdad, yo a ella no la conocía, porque es una piba que anda en teatro off por lo general, y la verdad se come el escenario, es un unipersonal que lo que tiene de dificultad para mí es que va tomando distintos personajes, sin tratar de spoilear tanto, ¿no? Pero no es que es un unipersonal donde ella está muy plantada en el escenario, sino que la verdad que lo recorre muchísimo. Y de lo que va es de una madre soltera que todo el tiempo, ¿no? Ella está preocupada por cómo va a traer el alimento a la casa para alimentar a la hija, cómo lo va a lograr, o sea, esos son un parte de los diálogos. Y ella tiene un don, o sea, vamos a decirlo así, ella tiene un don
que a lo largo de la obra nosotros vamos a ir como descubriendo de qué va ese don, y tiene que ver, se desarrolla en un hospital. Ella trabaja en un hospital con enfermos. Entonces ella se va desarrollando en ese hospital con ese don y los pacientes se sanan. Esa es un poco más o menos la sinopsis de la obra, así como para que ustedes después lo puedan ir a chusmear. ¿Dónde se puede ver? Es en la sala Caras y Caretas, y lo que es interesante de esta sala es que si son afiliados a un sindicato, tienen un 2x1. Ah, mira. Así Bien. que tenerlo en cuenta. es interesante. Nosotros cuando empezamos a planear un poco el estudio, en un momento dijimos, necesitamos como un altarcito, tenemos que... Necesitamos no sé, protección espiritual. Bueno, a ver si yo traje algo para arrancar el altar, que vamos a ver después. A ver, me encanta. Vamos a ver después dónde lo ponemos. A ver, Pero, a ver si... Ahí está. La traje a suavecita. Ah, me encantó. La vemos acá. Ahí está. Claro, es la imagen de ella, justamente la estamos viendo en pantalla, ¿no? Sobre suavecita. ¿Esto que lo reparten cuando lo vas a ver? Bueno, eso también es algo interesante. No quiero contar mucho porque la verdad yo me sorprendí sobre eso, pero se podría decir que no se termina la obra cuando se apagan las luces. O sea, Ok. en el momento en que uno sale de la obra... Me gustan esas cosas. Sí, siguen sucediendo cosas. En parte te regalan una estampita. Hay algo, ¿no? Ahí hay algo. El Gauchito Gil la semana pasada, lo vemos ahí atrás. Hay algo que tiene que ver con esto de los santos populares. Hay como un lenguaje. Ella aparece como si fuese con un velo. Así que hay algo que anda por ahí de sanación, de milagros. Y bueno, y sobre todo la actuación de Camila Peralta, que la verdad la rompe. Y es texto y dirección de Martín Bontempo, que es actor y director. Así que es muy interesante el texto también, o sea, todo lo que se desarrolla en el escenario. Así que les propongo que para un sábado... Me convenciste, Bien, ¿eh? Me convenciste, quizás que logro salir. Además está ahí cerca de Cayo y Corrientes. Claro, después te Salí comes. después una piscina. Te vas a Guerrín. Genial. Toda esta información después la vamos a subir también en redes para que puedan ver dónde ir y todos estos beneficios también para que incentivar, ¿no? al consumo de la cultura nacional. Sí, por supuesto. Y también recomendaciones de temas para abordar, lo que sea, en los comentarios o en Perfecto. Instagram. Nos dicen lo que quieren y así vamos a seguir construyendo esta columna de a ¿Cómo la poquito. pasaste? ¿Bien? Bien. ¿Cómoda? No, Es sí, jodido, me intimida la es luz. jodido sentarse. Es jodido sentarse en la mesa de paritarias. Qué jodido. Es Ya jodido. está, igual ahora ya está, sos parte, así que vas a tener que seguir viniendo. Ya está. Cuando me Gracias, digan. Rochi. Nos Muchas vemos. gracias. Chau. La economía siempre va a ser un tema en este maravilloso país, así que es grato darle la bienvenida nuevamente a nuestro ministro Axel Arias. ¿Cómo estás, ¿Cómo Axel? andan? ¿Todo bien? Mira cómo te Bien, recibe. ustedes. Gracias. Con un mate. Y antes de comenzar de lleno con los temas que trajiste hoy, ¿le querés mandar un saludo a toda la gente que te está mandando mensajitos también en las redes sociales, que son un montonazo? ¿Eh? He recibido mucho cariño en TikTok particularmente, Sí. pero bueno, les mando un saludo. Le mandamos un saludo. ¿Y hoy qué tema nos trajiste para que también te vuelvan a mandar muchos mensajes seguramente? Bueno, justo la semana pasada tocábamos el tema de cómo había aumentado el desempleo. Traje abrir un poquito esas cifras para ver cómo está el mercado laboral y particularmente en los jóvenes y analizar un poco ese panorama. Lo primero, preguntar a la gente del estudio, ¿cuántos de acá, que levanten la mano, cuántos cobran el aguinaldo de este mes? 1, 2, 3, 5. 5. Más o menos. Ponele. 5. Ponele, sí. Bueno, ¿y cuántos somos? 10, 12. Bueno, estamos más o menos bien con los números Espero, que... en realidad, ¿no? Como es como un deseo con el aguinaldo. Bueno, le pedimos a los Sí. jefes de Cami que le paguen el aguinaldo. Bueno, más o menos estamos como los números del mercado laboral actual. Ahí traje 3 gráficos, traje hoy. El primero dice población económicamente activa. ¿Qué es la población económicamente activa? La gente que quiere laburar. Ajá. ¿Sí? Que están buscando trabajo todo Que el están tiempo. buscando o que están laburando. Ok. ¿Sí? Eso se dividen en los trabajadores registrados, es decir, los que están en blanco,
los que tienen algún laburo y no están en blanco, y después los que son autónomos, monotributistas o quizás patrones, y gente que tiene negocio familiar y que no cobra. Y ahí también están los desocupados. De toda la gente que quiere laburar, más o menos 4 de cada 10 solamente cobra el aguinaldo ahora en julio. Es decir, son pocos, ¿no? Muy pocos. Y después ahí vemos que casi en el gráfico se ve la parte verde, son los registrados, o sea, los que cobran aguinaldo este mes. Y casi la mitad entre autónomos y no registrados, o sea, es trabajo informal. ¿Sí? Es un espectro grande del mercado laboral, y es uno de los problemas que ya venimos viendo, y por lo cual también el desempleo venía siendo bajo. En diciembre era 5,7, ahora 7,7, pero que igualmente habiendo tan poco desempleo, hay muchos pobres, ¿no? Y algo que estaba apareciendo en estas semanas con tantos economistas haciendo análisis sobre la situación del país y demás, es que hay varios empleadores que están pidiendo préstamos para pagar los aguinaldos, apostando a que en un futuro van a poder recuperar ese dinero, pero que en diciembre ya la situación va a ser complicada. Entonces que ya en este momento es complejo el pago del aguinaldo con este contexto, pero que lo que se espera para diciembre es mucho más complicado aún, ¿no? Es un poco justo también lo que tocábamos la semana pasada con el costo que estaban teniendo los empresarios de servicios, y de que no estaban pudiendo invertir, y de que cada vez la rentabilidad es menos. Y bueno, como vos decís, muchos empresarios, el sector privado está sacando los ahorros para pagar los aguinaldos, que básicamente para no echar a la gente, porque vos o ponés los ahorros para pagar a la gente o los tenés que echar, no les queda otra. Y también pensar un poquito lo que significa en este contexto que Milei es presidente y que él empuja una reforma laboral. ¿Qué significa hoy para un mercado laboral que más de la mitad no tiene derechos laborales, ¿no? No tiene los derechos laborales de alguien que está sindicalizado o que está en blanco, que tiene un salario mínimo, que tiene, bueno, aguinaldo, vacaciones pagas? Digo, es un complejo, es un escenario complejo. Y después también mirar a futuro, y por eso traje cuáles son las características hoy de los desocupados. Digo, en edades y en género, cómo se divide en los desocupados, para también pensar un poquito. Se decía, ¿no?, en la campaña que muchos jóvenes votaban a Milei, ¿no? Y que quizás cuando en campaña se decía no, porque Milei te va a sacar los derechos laborales, los jóvenes quizás decían, no lo percibían. ¿Qué derechos laborales si yo no tengo solo ninguno, ¿no? No. Bueno, entonces ahí traje los datos de los desocupados. Ahí vemos que los principales afectados son varones y mujeres de entre 14 y 29 años, pero sobre todo las mujeres. Sobre todo las mujeres, y arriba el numerito en blanco es la cantidad de desocupados sobre la gente que quiere trabajar. Ajá. 17,3% de las mujeres jóvenes y los varones jóvenes 14,1%, ¿no? Pero abajo, que está el numerito en verde, es cuánto aumentó del último trimestre. Es decir, de diciembre a marzo, en las mujeres jóvenes aumentó casi 4 puntos porcentuales. Wow. Y en los varones un 2,6, que primero comparándolo con las otras dos barras, que en términos nominales, en términos de cantidad de gente, afecta más a los jóvenes la crisis. Y en segundo lugar, que afecta más a las mujeres, ¿no? Incluso si vemos por género, de 30 a 64, también afecta más a las mujeres cómo aumentó el desempleo. Y además también es medio difícil, ¿no?, de medir el tema del trabajo informal, porque si no está registrado, ¿cómo llegás a ese número? Bueno, INDEC lo que hace es lo que se llama la encuesta permanente de hogares, que metodológicamente hace una encuesta a la gente, a la población, y de ahí saca los valores de cuánto desempleo hay, cuánto registrado, cuánto no registrado, y de ahí tenemos estos números, ¿no? Bueno, de esta encuesta justamente que mencionás, que está encabezada por el investigador del CONICET, Jorge Paz, se destacó que además del crecimiento del empleo precarizado, esto empezó a pasar sobre todo después de la pandemia, ¿no?, donde 8 de cada 10 personas consiguieron empleos informales a partir del 2020. Es muchísimo. Es muchísimo, y es cierto lo que vos decís, que a partir de en la pandemia se da un quiebre, que ese gráfico no lo tenemos, que lo podemos ver en una próxima columna, pero que si vos ves las líneas entre trabajo registrado y no registrado y autónomos, cómo va el camino, los de autónomos
crece un montón a partir de 2020, a partir de marzo de 2020. Es donde explota el trabajo, digamos, los monotributistas y los autónomos. Y eso lo vemos en el día a día que, bueno, los delivery por aplicación, los Uber, los Cabify, digo, todos esos también entran en estos trabajos, estos trabajadores autónomos, que sí, como vos decís, en pandemia creció mucho, y que también podemos pensar que todos estos jóvenes que quizás tienen 30 años, desde que salieron del colegio no tuvieron nunca los derechos laborales que tiene alguien que tiene trabajo registrado, ¿no? Y aparte viene más relacionado ese trabajo con el trabajo del rebusque, ¿no? La ocupación del rebusque ante una incapacidad de este gobierno de poder planificar la producción y el crecimiento en una alianza con el sector privado. Al dejar el libre mercado, la desocupación va a crecer y los trabajos que se van a generar van a ser sumamente informales o totalmente sin derechos. Entonces, me parece que esto es una clara característica del modelo que plantea, el modelo económico y político que plantea Milei para el país, que habla poco de cómo se va a generar empleo. Él cree que la mano invisible del Estado lo genera por sí sola, pero hay pocos discursos donde él explica cómo su modelo genera empleo. De hecho, te iba a consultar, ¿no se hace falta una reforma laboral justamente para tratar este tema del empleo? Según Milei, él lo que dice es, el Estado se mete a meter un salario mínimo y eso saca del mercado a muchos trabajadores que estarían dispuestos a cobrar menos para trabajar y que el sector privado no los contrata porque le tiene que pagar un salario mínimo que pone el Estado, ¿no? Es decir que como el trabajador está dispuesto a cobrar menos, también está dispuesto a tener menos derechos laborales. Y que el sector privado no los toma porque pudiera pagarle menos y no le quiere pagar más y es un costo más alto para el sector privado. Entonces, en términos de Milei, haría falta una reforma laboral. Ahora, si nosotros vemos los ciclos económicos del país, de la historia del país, el trabajo crece no cuando le sacás derechos laborales a los trabajadores y las trabajadoras, sino cuando la economía crece y cuando crecen las industrias intensivas en trabajo, ¿no? Y vemos particularmente lo que veíamos la semana pasada también, ¿no? Con la caída del PBI. Qué sectores caían y qué sectores crecían. Crecen los sectores que no son intensivos en trabajo y que son quizás trabajos menos profesionales, llamémosle, digamos, con menos proceso de capacitación, y caen los trabajos caen los sectores que son más intensivos en trabajo. Entonces, un poco lo que decía Germán también, ¿no? Este modelo económico lo que hace es puede llegar a generar un crecimiento económico en sectores que no son intensivos en trabajo, sino que generan más riqueza, pero no a costa de tener más trabajadores activos, digamos. Pero cualquier empresa o proyecto privado que tenga que emplear gente es porque tiene una planificación de crecimiento o está creciendo o está vendiendo más y necesita producir más. Nunca es porque el trabajador es más barato. Bueno, contrata gente porque el trabajador es más barato o porque tiene menos derechos laborales. Contrata gente cuando necesitas crecer. Sí, incluso nosotros podríamos pensar que en los términos de Milei, con la reforma laboral que ahora promueven con la ley bases y bueno, con el DNU que eso está frenado, en los términos de Milei, aún habiendo crisis, el sector privado igual los va a tomar solamente porque tienen menos derechos, porque pueden llegar a ganar menos. Y no funciona así, todo lo contrario. Cuando empezó el programa hablaban del peronismo. En el peronismo se le dieron más derechos y igualmente el trabajo aumentó, porque había un modelo económico que crecía y que incentivaba al sector privado a invertir y a contratar más gente. Porque si vas a ganar plata, vas a contratar gente. Es el mercado lo que te condiciona a contratar o no personas, sabiendo si vas a ganar o no más plata. Es raro que el mercado del capital, sabiendo eso, sin embargo, puja por una reforma laboral. Sí, es que yo creo que también, particularmente en Argentina, el mercado, digamos, el sector económico que tiene poder, particularmente acá, no son sectores que sean intensivos en trabajo. Lamentablemente Argentina no es un país tan industrializado como para que el poder económico lo tenga la industria, sino que acá lo tiene el agro, donde se explotan recursos naturales, o quizás los capitales extranjeros, que a ellos sí no les interesa y quieren mano de obra más barata, ¿no? Lo último para cerrar, que hablábamos de los jóvenes, el tercer gráfico, para que sigamos viendo el futuro y para que sigamos viendo el presente en realidad. Esto es de 2022 porque es los últimos datos claros que tenemos de los jóvenes. ¿Y cómo se divide la población en general, el trabajo de la población en general, contra los jóvenes de 14 a 29 años? Vemos que si tomamos toda la población, los registrados eran del 42%, los informales, que ahí están los no registrados y los autónomos, del 51%, y desocupados 7%, en
septiembre de 2022, ¿sí? Sí. Y en ese mismo momento, los jóvenes de 14 a 29 años, los registrados eran solo el 36%, desocupados el 15% e informal 48%. Es decir, cómo este modelo económico, digamos, no particularmente ahora de Milei porque está 2022, pero digamos, la economía argentina también afecta directamente a los más jóvenes, como decíamos recién, quizás gente de hoy de 30 años que nunca tuvo un trabajo registrado y nunca tuvo derecho laboral, nunca estuvo sindicalizado. Entonces, es una situación complicada para todo el país, particularmente para los jóvenes. Lo paradójico es que fue la base electoral de Milei, la juventud. Claro, por eso lo que hablamos antes, pero a la vez también nos lleva a pensar esto de, en ese momento que se decía, te van a sacar los derechos laborales. Bueno, Claro. un joven, ¿qué derecho laboral me van a sacar si no los conozco? No sé, no tengo ni idea. Eso es una realidad. Evidentemente hacía falta una reforma, quizás no de la manera en la que se está implementando en este momento, pero sí había algo que había que resolver, porque si teníamos estos números en el 2022 es porque muy bien que digamos no veníamos, y es muy difícil también, como vos decís, decirle a alguien, che, mirá que vas a perder tu derecho, y qué derecho si ya no lo estoy teniendo, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia, y recuerdo algo también de lo que dijo Cristina cuando reconoce como un error de sus gestiones el no haber profundizado el tema de una economía integrada, ¿no? Y me parece que ahí viene un poco este escenario en el que nos encontramos en este momento, en el que tenés a empleadores donde te dicen, yo no puedo contratar porque me sale un montón de plata tener una persona registrada y con todo lo que me piden, y por el otro lado tenés a un montón más de trabajadores diciéndote que no pueden acceder a ese tipo de trabajos y no le queda otra más que hacer estas changas o trabajos informales que no le permiten tener ningún tipo de beneficio ni tranquilidad, que es algo también que se vio en la pandemia, ¿no? Donde se decía, bueno, quédate en tu casa. Sí, yo me quedo en mi casa, pero si yo no trabajo, no como. Claro. Entonces, ahí me parece que es en el momento en el que se profundizó y que lleva a las clases dirigentes, tanto del oficialismo en este momento como a la oposición, a poder traer algo que resuelva, al menos para pensarlo, porque no es algo que empieza con Milei. No, y por eso también esto nos sirve para pensar a futuro, que quizás el trabajo no registrado era un tema medio tabú de cómo resolverlo, porque no hay acuerdos, digamos, entre sectores políticos, sector del trabajo y el capital para decir, ¿cómo resolvemos esto? Porque, hay más trabajadores no registrados que registrados. ¿Cómo lo resolvemos? Ahí también tiene que haber un acuerdo a futuro, porque como digo, es medio un tema tabú que se seguía con esa situación y que quizás el trabajo registrado fue lo que más surgió de la pandemia para acá que el trabajo no registrado. Bueno, ¿cuál sería ese acuerdo? ¿Cómo lo pensamos porque esto es un problema, para que este problema se termine y para que todos los trabajadores y las trabajadoras tengan los derechos que corresponden, ¿no? Muchas gracias, Axel. Nos vemos la semana que viene, donde tenemos un montón de cosas para seguir Siempre hablando hay con un vos. Gracias. Llegamos al final del cuarto programa de Paritarias Libres, Acordando con Ideas. Invitamos a que si todavía no nos siguen en las redes sociales, lo hagan, que dejen sus comentarios. Nos pueden buscar como Paritarias Libres en Instagram, en TikTok y en Twitter como Paritaria Libre. ¿Cómo te sentiste hoy, No, Ger? barro, mucha data internacionales, por momento, economía, cultura. Bueno, lo de la columna nueva también es un crecimiento. Total. También sumamos mate y altar, así que estamos en suma. Un montón de cosas, y la semana que viene obviamente que nos vamos a reencontrar Claro. ya después de este famoso Pacto de Mayo que se lleva a cabo en julio. ¿Vos recibiste la invitación del presidente? Traje negro, dice. Traje negro, Traje por las oscuro. dudas, Traje- anda buscando algo por si te llega. Veremos en ese momento qué es lo que pasa en este famoso día, pero antes, hoy juega la selección argentina, así que de acá nos vamos a ver el partido. Sí, ¿no? claro, claro. ¿Con quién te gustaría jugar la final si es que ganamos hoy a la noche, no? Ay, no sé con qué me gustaría. ¿Brasil o Uruguay? Y no sé, es que es una duda, porque son los dos equipos que justamente me generan como Que le más querés ganar, ganas, que los le dos, querés claro. ganar. No se puede jugar contra los dos y ganarle. No, pero me gustaría otra vez con Brasil. Sí, sería ¿No? una buena final. Sería una buena. Y hoy, por lo pronto, jugamos contra Ecuador a partir de las 22 horas en estos cuartos de final. Así que vamos, selección, vamos a ponerle un poco de fútbol, Vamos. que es necesario también para nuestro querido sentir nacional. Bueno, bien. Nos vemos el jueves. Nos vemos la semana que viene, que tengan un buen fin de semana y gracias por acompañarnos.